Pues vamos, hermanos amados, a meditar en la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie de mensajes tomando ventaja. Yo creo definitivamente, hermanos, que si algo nos frustraría a nosotros como padres, es que nuestros hijos tengan todo de nosotros y anden batallando en la vida, ¿no? Eso sería frustrante. Poder tener yo la capacidad de bendecir a mis hijos, de ayudarles, y que ellos prefieran andar sufriendo, ¿no? Y cuando pienso en eso, pienso en Dios, que nos ha dado todo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él dijo: yo voy a ser su Dios, y el mundo va a conocer quién soy yo a través de ustedes. Yo voy a hacer maravillas con ustedes y a través de eso el mundo me va a conocer. Esta intención de Dios, hermanos, siempre de presumir a su pueblo. El profeta Isaías le dice a Israel: Dios quiere ser bueno con ustedes, para que las naciones sepan quién es Él. Y lo vemos hasta en este tiempo, hermanos, en el pueblo de Israel. Pero lamentablemente a veces no lo vemos así tan palpable en la iglesia, porque como que la iglesia no nos la creemos tanto, ¿no? Bueno, está bien Israel, y pasan cosas en Israel, suceden milagros allá, y entendemos, bueno, es el pueblo de Dios. Pero la iglesia, pues, hasta que Cristo venga, hasta que lleguemos allá con Él a la gloria eterna. Y tal vez estamos esperando, hermanos, todas esas bendiciones el día que lleguemos con el Señor. Pero Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice a partir del fin del mundo, sino estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, eso, hermanos, es una bendición, una promesa en marcha. Una promesa que está sucediendo cada día que usted se levanta. Eso es una realidad. Dios está con usted. Así que en esta serie de mensajes, hermanos, creo que soy el cuarto mensaje, ya perdí la cuenta. Dios está llamando nuestra atención. Verdaderamente Él quiere que tomemos ventaja de eso, que sepamos el pueblo que somos y que nos dejemos bendecir, que tengamos, hermanos, la capacidad de recibir, y que esa capacidad de recibir se incremente en nosotros, porque, hermanos amados, es una manera de Dios para seguir llevando el mensaje del evangelio a través de su pueblo, a través de la iglesia. Así que tomemos ventaja de todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. La semana pasada hablábamos de una oración, dos oraciones en esencia que debemos hacer. Oraciones que el apóstol Pablo hacía por la iglesia y que todos los pastores debemos hacer por nuestra iglesia. Oraciones que cada uno de nosotros podemos presentar delante de Dios. Hermanos, si algo necesitamos acá en la vida, usted y yo, es sabiduría. A veces tenemos un problema económico y creemos que lo que necesitamos es dinero. Cuando tienes un problema económico y recibes el dinero sin la sabiduría, lo más probable es que ni resuelvas el problema y ya tengas dos. Es lo más probable, porque nos emocionamos, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya lo tengo, bueno, puedo hacer esto antes y seguramente voy a ganar el doble y con eso pago acá. Y no sucede ni una cosa ni otra, porque tuvimos el dinero y no tuvimos la sabiduría. ¿Cuántas veces, hermanos, en toda esta consejería de tantos años ya que el Señor me ha permitido pastoralmente, hemos ido con familias y en crisis, en problemas, y el Señor hace el milagro y hay perdón y hay cosas
y la familia vuelve a estar junta. Pero solo a veces, incluso por horas, hermanos. A veces no es el caso de ninguna familia acá, pero en otro tiempo me tocó atender a alguien y aparentemente todo estaba bien. No había llegado a la casa cuando ya me estaban hablando. No, pastor, siempre no. Devuélvase porque vamos a devolver la oración y todo. No queremos nada. Porque suceden los milagros, pero no hay sabiduría. Y Dios sigue bendiciendo nuestra vida y ahí vamos otra vez. Si salimos de un pozo, el Señor nos saca de un pozo y ahí vamos a otro, ¿no? Por eso es importante, hermanos, pedir sabiduría. De hecho, hay 3 cosas que usted debe de pedir todos los días delante del Señor: sabiduría, favor y protección. ¿Sí? Sabiduría de Dios, el favor de Dios y la protección de Dios, como lo hizo Jabes. Allá en el libro de las Crónicas dice: invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh Jehová, Señor, si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio, y necesito tu favor, que tu mano esté sobre mí, y Señor, que me guardes del mal para que no me haga daño. Y termina esa historia de Jabes en el registro que la Biblia nos da, diciendo simplemente que Dios le concedió lo que pidió. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el Señor dice: pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, mucho más, o cuánto más, dice, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas ¿a quiénes? A los que le piden. A los que le piden. Recuerda que la regla del reino de Dios, hermanos, es pedir. Nuestra relación con Dios empieza pidiendo nosotros, no dando. Ese es el fundamento de nuestra relación con Dios. Él es el Dios que da. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué dice? Ha dado a su Hijo. No es que de tal manera amó Dios al mundo porque, pues qué buenas personas son, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo porque, qué bárbaros, esta iglesia, ¿no? ¿Cómo me honra? No. Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en esa condición, hermanos, Dios no se detuvo para amarnos. De tal manera nos amó que nos dio. Así que así empieza nuestra relación con Dios. No sé por qué en algún momento, hermanos, los teólogos, los maestros de la Biblia, los no sé quién, cambiaron la ecuación y dijeron: no, la vida cristiana consiste en nosotros darle a Dios. Jamás, hermanos, jamás. ¿Usted cree que Dios necesita de nosotros? Nuestra alabanza, nuestra adoración. Él es el creador de la música. Necesitará, hermanos, a lo mejor algunos de ustedes pues cantan muy bonito. Yo parezco becerro con anginas, ¿no? Nuestro dinero, traer los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa. Es que Dios necesita nuestro dinero. No, es que nosotros somos los que necesitamos de Él. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. Dios da y nosotros recibimos. Un Dios generoso, y de esa generosidad, hermanos, es tan grande que no nos queda otra más que dar. Es imposible no compartir la bendición de Dios, como el testimonio que compartíamos de este pequeño, ¿no? Ha entendido por la instrucción de sus padres que es Dios. No se le va a olvidar jamás. Y deberíamos nosotros de ser conscientes de esa verdad. Señor, todo es tuyo, es de lo recibido de tu mano que te damos. Y no decir: ah, no, es que yo doy, yo hago, yo esto. No, es lo que el Señor me da. Y es tan abundante que no puedo evitar compartirlo. Pero solo cuando entendemos, hermanos, que ha sido la provisión de Dios.
Solo cuando entendemos esta verdad podemos tomar ventaja de ella. El Dios que da, el Dios que bendice, y no es el Dios que da y quita, como algunos dicen tomando el pasaje de Job, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, Job no sabía lo que usted y yo sabíamos o sabemos hoy de la misma historia de él. Job pensó, bueno, Dios me lo quitó porque yo soy un pecador. Pero no fue eso. El resumen de la historia de Job es: Jehová dio y al final le dio más, el doble, dice la escritura. Esa es la verdad. Pero hasta que entendió, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Recuerden el mensaje de la semana pasada, hermanos, es el conocimiento de Dios la más grande bendición que tenemos. El pueblo que conoce a su Dios, dice el profeta Daniel, es fuerte y hace proezas, porque conoce a su Dios, porque depende de Dios. Dios verdaderamente, hermanos, es un Dios digno de confianza. Así que puede pedirle al Señor, puede venir delante de Él, lo que sea, hermanos. Dice Santiago: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche, y lo que necesite. Insistía Beto en el tiempo de la administración: pídale al Señor. A veces tenemos que hasta rogarles, ¿no? Pídale. Porque decimos: no, bueno, hay tantas trabas tal vez entre Dios y yo. Cristo las quitó todas, hermano. Podemos presentarnos hoy en el nombre de Jesús. Así que esta sabiduría que le pedimos a Dios, hermanos, lo primero que provoca en la vida de un hombre y una mujer es volverse a Él, es levantar la mirada a Él. El rasgo de sabiduría más elevado, hermanos, que pueda encontrar en su vida es la dependencia de Dios. No hay hombre, no hay mujer más sabio en la tierra que aquel que depende de Dios, que aquel que descansa, que aquel que confía en Él. Porque, hermanos, si no confiamos, si no dependemos de Dios, vamos a andar de aquí para allá, batallando, sufriendo, llevando las cargas nosotros mismos. Pero cuando dependemos de Dios, hermanos, podemos decirle: Señor, aquí están nuestras cargas, ¿no? A veces de una manera coloquial decimos: deje sus cargas allá afuera. No las deje allá afuera, métalas, entre con ellas aquí y presénteselas delante del Señor, y deje que el Señor, en presencia de sus enemigos, ponga la mesa. Así que venga y dígale: Señor, estoy solo, Señor, tengo este problema económico, Señor, estoy enfermo, Señor, tengo este diagnóstico, Señor, lo que sea. Este es mi enemigo, este es mi angustiador, y vengo a la mesa, y en esa mesa tú vas a aderezar tu provisión en presencia de mi angustiador. Así que la sabiduría me hace voltear a Dios. ¿Y dónde, hermanos? ¿Dónde encuentro a Dios? Él se manifiesta en nosotros de muchas maneras, pero hay una manera práctica, clara, donde lo podemos buscar, y eso es en su bendita palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, el verso 9, si me acompañan en su Biblia, dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aquí encontramos, hermanos, al sucesor de Moisés. El contexto es la conquista de la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel. Aquella tierra, hermanos amados, que estaba llena de casas, dice, grandes y espaciosas, llenas de todo tipo de bienes que ustedes no llenaron.
aquella tierra que tenía huertos, hermanos, de todos los frutos que podían disfrutar los hebreos, que ellos no plantaron, aquellas cisternas con agua que ellos no cavaron. Todo estaba listo. Y ese es el contexto. Y Dios dice, bueno, Moisés no puede entrar a la tierra prometida, pero ahora Josué. Y lo primero que hace Dios es llenar de sabiduría a Josué. ¿Y cómo encontramos a Josué después? Recuerden, ahora ya está lleno de sabiduría. ¿Sí? Este es un hombre lleno de sabiduría. ¿Qué encontramos a Josué haciendo enseguida? El siguiente capítulo, que ya es el capítulo 1 de Josué, la historia continúa, pero ahora en un libro escrito por el mismo Josué. ¿Qué encontramos a Josué haciendo después de haber sido lleno de sabiduría? No lo encontramos peleando, No es la batalla de Jericó, no han cruzado el río, no ha sucedido nada. Pero ahora es un hombre lleno de sabiduría, y en capítulo 1 de Josué, en el verso 8, el Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Así que lo segundo, o lo primero que encontramos más bien haciendo a Josué después de ser lleno de sabiduría, es meditando en el libro de la ley. Lo que hasta ese momento tenía, la historia desde la creación que Dios había inspirado a Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los rollos aquellos que existían en un principio. Necesariamente, hermanos, la sabiduría nos va a hacer buscar a Dios en su palabra. Y esta, hermanos amados, es la ventaja práctica de un hombre y de una mujer sabia. Busca la palabra, se nutre de la palabra, valora la palabra, aprecia la palabra y disfruta la palabra. Pero sabe, hermanos, leer la Biblia ha sido una especie de carga, así como lo hicieron con la oración. Anteriormente, hermanos, veníamos al Evangelio, creíamos en Jesucristo y nos pasaban a un cuartito raro que decía ahí clase de discipulado. Y ahí nos discipulaban y nos decían todo lo que ya no deberíamos de hacer y todo lo que ahora deberíamos de hacer, pero nos lo decían como un mandato, ¿no? Usted ya no vaya a bailes y ya no haga esto y ya no lo otro y ya no para allá, ¿verdad? Muchas de esas cosas importantes no hacerlas, por supuesto, o preferible no hacerlas, más allá de si son buenas o malas, ¿sí? Pero leyes al final. Y luego, ahora lo que debes hacer es orar. Debes orar. Y las mejores horas para orar pues son en la mañana y antes de que pase, y todas esas dinámicas o disciplinas de la vida cristiana. Y luego debes leer la Biblia. Entonces era una imposición. Nos enseñaron todo de la vida cristiana, menos a disfrutarla. Terminaba siendo una carga. Nos sentíamos a veces hasta avergonzados, ¿verdad?, de ser cristianos. Era tan pesado cumplir todo lo que nos dijeron, y eran cosas buenas, pero desde que las vimos como una ley, entonces se convierten en una carga. Pero aquí vemos, hermanos, a un hombre que se deleita en la palabra del Señor. Y ahora es un hombre sabio. No le han dicho ve y lee los rollos, no le dijo nada. Moisés, ve y lee toda la historia y apréndete de memoria el Pentateuco y los 10 mandamientos y esto y acá, como normalmente en las clases de discipulado lo hacíamos, ¿no? No, a Josué no le dijeron eso. Pero es un hombre sabio. Y lo encontramos, hermanos, meditando en el libro. Y es ahí donde Dios le habla. Lo más probable aquí es que Josué dice, bueno, ahora yo soy el líder de este pueblo. A ver qué dice este rollo. Y cuando él abre el rollo, Dios le habla.
y le dice esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Llamo su atención a la última línea. Porque entonces, la consecuencia, la buena consecuencia, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo es todo. Todo, hermanos. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los roles que desarrollamos cada uno de nosotros: somos hijos, somos padres, somos esposos, somos hermanos, somos cristianos, somos empresarios, somos empleados, somos estudiantes, somos los pequeñitos acá al frente. En todo eso, hermanos, se va a manifestar el favor de Dios. Eso que pedimos antes: sabiduría, favor, protección. Serás prosperado en todas las cosas. Ahora, dice acá, todos dirán: bueno, pero es que dice que hay que guardar. No se enfoque en eso. El guardar, hermanos, es automático. Es una relación. Dice, cuando tú estás disfrutando la palabra, cuando meditas en la palabra del Señor, dice, entonces guardas su palabra, dice, y hagas. El hacer es una consecuencia de nosotros meditar la palabra. Es lo único que debemos hacer, hermanos. Todo lo demás depende de Dios. ¿Lo vamos a hacer nosotros? Sí, pero con el poder de Dios. ¿Vamos a poder perdonar? Sí, pero es el poder de Dios. Porque, el Señor me manda a perdonar a mis enemigos. No solo perdonarlos, amarlos. Híjole, qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil amar al que te acaba de ofender. Qué difícil amar al que te acaba de decepcionar, al que te acaba de robar. Pues sí, en la carne es imposible, hermanos. Pero cuando dejamos que el Señor actúe, dice Pablo en la carta a los Filipenses, que es Dios, hermanos amados, el que produce en nosotros el querer y el hacer. A nosotros dice: ustedes ocúpense de vuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, de lo único que nosotros tenemos que ocuparnos es de sabernos salvos, de saber lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ya no es tan difícil perdonar cuando el apóstol Pablo dice: así como Cristo te perdonó, perdona. O sea, Cristo me perdonó a mí más que cualquier cosa, hermanos, que alguien pueda hacerme. Cualquier cosa. Cristo me perdonó. ¿Y cuántos testimonios, hermanos, hemos tenido, ¿no? Recuerdo a nuestro hermano Javier Delgado, tío de Vicky. Le asesinaron a un hijo. Y un día llega y me dice: oye, sobrino, ya detuvieron al asesino de mi hijo. Y dice: quiero entrar a la celda, ahí me quedo yo, pero quiero venganza, ¿no? Y en eso entraron dos personas ahí peligrosas, ¿no? Y ellos le dieron la opción para hacer eso. Y le digo: está bien, tío, si usted quiere hacer eso está bien, pero ¿por qué no me acompaña el domingo a la iglesia? Y dijo: ¿y eso para qué, no? Pues véngase a la iglesia y de ahí a ver qué hacemos. Entonces vino a la iglesia y escuchó el mensaje,
Yo no era pastor, el pastor era Francisco Castillo, querido hermano, ya con el Señor. Y él le entregó su vida al Señor. Y entonces finalmente después de eso va no a la celda, pero pide una ahí plática con esta persona y le dice: te perdono, vive para Dios. Pero es solo lo que Dios hace en nosotros. De otra forma no se puede, hermanos. De otra forma tendríamos que sufrir mucho para no cobrar ventaja o venganza. Pero cuando Dios hace algo en nuestro corazón, hermanos, cuando Dios atiende las necesidades de nuestro corazón, porque Él es nuestra provisión, entonces podemos guardar, podemos hacer conforme a todo lo que en Él está escrito. Solo el Señor pide de nosotros, hermanos, meditar la palabra, traerla a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Pero eso no va a suceder, hermanos, hasta que no le demos el peso específico que tiene. Hasta que no la valoremos como Dios la valora. No va a suceder de otra forma. Seguirás viéndola como, bueno, pues a lo mejor un libro de historias interesantes, algunas de ellas raras, ¿verdad? Un libro de leyes extrañas, anacrónicas, y además culturalmente ni le entendemos, ¿verdad? ¿Qué es eso de andar sacrificando animales? Y pues aquí mejor los matamos y hacemos una carne asada, ¿no, Jean Paul? Porque es nuestra cultura, ¿no? Batallamos para entender. Pero cuando entendemos, hermanos, que es la bendita palabra de Dios inspirada por Él, que tiene el poder, dice: enviaste tu palabra y lo sanaste. Este es el mejor momento para ustedes, hermanos, poder exponerse a la palabra de Dios. En esta semana hemos estado meditando un salmo que el Señor me presentó. 119 en el verso 162. Y vea por qué la prosperidad, el éxito, la salud del cuerpo, del alma, de la mente, están ligados a la meditación de la palabra de Dios. Y es de lo que quiero que tome usted ventaja, de lo que quiere el Señor que tomemos ventaja. Todas las cosas buenas, hermanos, en la práctica diaria están ligadas a nuestra relación con la palabra de Dios, a la meditación en la palabra de Dios. El salmista dice acá: me regocijo en tu palabra. Trate de entender al salmista. O sea, cada vez que veo tu palabra me pongo bien contento. Me regocijo. Algunos de nosotros, hermanos, nos tocó leer la Biblia como castigo. Cuando no hacíamos la tarea ahí en la escuela dominical, en la clase de embajadores, en lo que sea, alguna cosa, y el maestro, o a veces en la misma casa, nuestros padres, ¿verdad? Póngase a leer la Biblia por travieso. Era un castigo. Por eso los judíos, cuando ponían a sus hijos a leer la Biblia, les daban una cucharada de miel para que relacionaran leer la Biblia con algo dulce, con algo grato. Muchos de nosotros era un castigo. Entonces decíamos: no ha de ser tan bueno leer la Biblia porque solo me lo imponen cuando hago las cosas mal. Entonces es un castigo. Pero el salmista dice: no, yo me regocijo en tu palabra, dice, como el que haya muchos despojos. Esta semana estuvimos meditando de qué se trataba esto. Por ahí hay un audio de tanto del jueves como del sábado. Si puede, consígalo. Si no estuvo en alguna de esas reuniones, hermanos, todos los que estuvieron están autorizados para compartirlos con su familia, que lo escuche su familia. Y explicábamos de qué se trataban los despojos. Hermanos, no es otra cosa más que tesoros, ¿sí?
Usted puede decir despojos, pues serán sobras o qué. No, no, no. Los despojos eran aquellos que el ejército que prevalecía contra otro recibía. En las batallas en la antigüedad, hermanos, los ejércitos llevaban botín, lo que conocemos como botín de guerra, ¿sí? Y por ahí en el segundo libro de Reyes, por ahí el capítulo 7, hay una historia muy clara de lo que son esos despojos, con aquellos 4 leprosos cuando Samaria está sitiado y van con los sirios al campamento de los sirios, y Dios hace tronar contra ellos y un gran estruendo, y el ejército de los sirios huye y dejan todo ahí. Y dice que llegaron estos 4 leprosos que estaban muriendo allá en Samaria porque no había alimento, y llegaron a aquel lugar y no encontraron a nadie. Estaba el campamento de los sirios montados, había comida. Dice que llegaron y comieron, y luego revisaron las cosas y tomaron oro y plata y vestidos. Esos son los despojos. Por eso dice el salmista: yo me regocijo tanto en tu palabra como aquel que haya despojos. Y pensábamos ayer en esos 4 leprosos que iban a morir de hambre. Imagine usted para un muerto de hambre ya, llegar y encontrar ahí y ver los ribeye en el asador, y las ensaladas y esto y aquello y todo, porque aquellos estaban comiendo. Imagine el gozo. Yo no sé si a usted no le daría gozo eso, ¿no? Imagínese nada más, hermanos, aquel que dice: oye, y necesito pagar la renta, ¿no? Y va camino de casa a su casa y se encuentra algo ahí. A nosotros nos pasó una vez cuando estudiamos en el seminario en Estados Unidos, a Paco Pérez y yo teníamos que pagar $375 y teníamos 75 de la renta del departamento. Y un domingo en la tarde, siempre en domingo suceden las cosas maravillosas a veces, ¿no? Íbamos ya de regreso y dije: pues vámonos al departamento a ver qué hacemos. Estaba tirado ahí en la calle un sobre de banco, como usan los gringos, ¿sí? Sin nombre, sin número de cuenta, sin dirección, sin teléfono, sin nada. Simple y sencillamente brillaba ese sobre ahí. Lo recogimos y eran $300 y algo más, porque pudimos ir a cenar al Denny's esa noche. Bueno, y se siente muy bonito. No necesariamente sucede así siempre, pero a donde quiero llevar su atención, hermanos, es a la alegría, al gozo que da recibir, recoger despojos. Dice: yo me regocijo en tu palabra, simple y sencillamente por leerla. No va a aparecer el sobre, no va a aparecer el ribeye ni nada en ese momento, pero me regocijo, Señor, por tu palabra. Así como si hubiera encontrado el despojo. Con la alegría que da el despojo, con la alegría que dan los tesoros, que sin pelear aquellos 4 leprosos disfrutaron, ¿no? Cuando usted va a la palabra de Dios, hermanos, véase como esos leprosos que están a punto de morir y luego encontraron la bendición de Dios. Vaya a la palabra con ese ánimo, hermanos. Dios no tiene ningún problema con eso. Recuerde, Dios no tiene baja autoestima, hermanos. No tiene ningún problema que lo busques cuando lo necesitas. Dice: Él da a todos abundantemente y sin reproche. Toma ventaja de eso. Dios no te va a decir: ahora sí, Pepe, pues no, ¿verdad? No viniste el domingo, ¿cómo quieres? No, vaya. Dios se complace en bendecir a sus hijos. Es que no lo merezco. Nadie lo merece, jamás nadie, hermanos. Nadie en la historia de la humanidad, desde Adán, pasando por Moisés, pasando por David, por Daniel, por el que quiera usted, jamás nadie ha sido digno de la bendición de Dios. Nadie, ninguno. Hasta que Jesucristo, hermanos, aparece, entonces se abren las ventanas de los cielos y la voz desde allá
de Dios el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, el único que me ha complacido. Nunca se abrió por Moisés, por Daniel, por Nehemías, por todos aquellos grandes hombres y mujeres, jamás. Hasta que Cristo aparece y entonces dice: ahora sí, al fin hay un hombre en la tierra que me complace. Así que estamos usted y yo en las mismas condiciones que David, que Moisés y que todos aquellos perversos igual que nosotros. Se llama misericordia, se llama gracia. Y Dios bendice, hermanos amados, nuestra vida de esta forma. Tome aprecio por la palabra. Véala verdaderamente como el libro más importante para usted. Dice el mismo Salmo 119, pero en el verso 130: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y les he explicado aquí, la palabra simple es una palabra fuerte, fuerte, que ahora, como nos llaman generación de cristal, nos pudiera ofender que nos digan esto, pero a mí me conviene, porque hace entender a los simples, y yo soy un simple. La exposición de tus palabras alumbra y nos hace entender. Por eso el hombre sabio va a la palabra. Por eso Josué, hombre lleno de sabiduría, lo siguiente que lo encontramos haciendo es leyendo la palabra, abriendo el rollo de la escritura. Y así, hermanos, vemos manifiesto el poder de Dios, su gracia, su favor. Proverbios 25:2 dice: es gloria de Dios encubrir un asunto, pero es honra del rey escudriñarlo. Es decir, la escritura, hermanos, está llena de cosas maravillosas. Y ha sido gloria de Dios esconderlas aquí. Pero es gloria de los reyes, que somos nosotros, reyes y sacerdotes, descubrirlos. Hay tesoros aquí para la familia, para el matrimonio, para la educación de los hijos, para las finanzas, para lo que quiera, para la salud. Hay tesoros aquí. Dios los ha escondido y los va a revelar, hermanos, para aquellos que buscan, que simple y sencillamente tienen aprecio por la palabra de Dios. No se trata de ser un teólogo, no se trata de ir a un seminario, no se trata de nada de eso, hermanos. Se trata simple y sencillamente de abrir la bendita palabra de Dios y dejarnos guiar por Él. ¿Es bueno tomar algún sistema de lectura? Por supuesto que sí. Pero simple y sencillamente aprópiese de la palabra. Deleítese en ella. Hace algunos años, estamos todavía en Gómez, llega una familia de nuestra iglesia. Ese día prediqué Eclesiastés capítulo 9 por allá, que dice: la carrera no es del veloz, ni la batalla la gana el más fuerte, ni los elocuentes tienen el favor y el pan y las riquezas, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y alguien que escuchó ese mensaje y ve ese texto, llegó al día siguiente a su oficina y lo pintó en la pared. Así es como Dios dijo, ¿no? Cuando Dios le dio la palabra, la ley, en este caso al pueblo de Israel, les dice a las familias, dice: pon estas palabras en los dinteles, en la puerta, pégalas en el refrigerador, ponlas ahí donde las puedas ver. Esa es una estrategia de Dios, que en esa ocasión esta familia dijo:
No sé si por ese contexto o simple y sencillamente dijeron qué bonito pasaje y lo pusieron ahí. Porque eso da valor a mi vida. Y ahí está. Y he visto en oficinas, en negocios de algunos de ustedes, en casas de algunos de ustedes, inscripciones de la Biblia. Es por gracia. La gloria para Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es, hermanos. Insisto, no se trata de inscribirse en un instituto, aunque les tenemos una excelente noticia en unos minutos más. Pero no se trata solamente de eso. Se trata, hermanos amados, de tomarle el aprecio, el valor a la palabra de Dios. Y dice meditarla de día y de noche. Y bueno, hemos entendido que meditar la palabra significa simple y sencillamente hablarla. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Podemos hablar, podemos meditar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y este mismo Josué, que lo vemos en capítulo 1, leyendo, ahora que es un hombre sabio, leyendo la escritura, capítulos más tarde, han pasado años, ahora en capítulo 18, en el verso 2, dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales aún no habían repartido su posesión. Habían pasado 7 años aquí. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Tal vez el Señor nos está diciendo esto hoy a nosotros, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a seguir sin tomar ventaja de lo que yo ya te di? Han pasado 7 años y hay 7 tribus que todavía andan ahí vagando. Todavía no toman posesión de la tierra que Jehová les había dado ya. Y entonces Josué dijo a los hijos de Israel, más adelante dice en el verso 4: señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Fíjense bien esta estrategia, Hace lo que él hizo cuando fue espía enviado por Moisés. Fueron y recorrieron la tierra y vinieron y dijeron: oye, la tierra es buena. Entonces Josué y Caleb dijeron: vamos por ella. Pero 10 perversos dijeron: no, está muy difícil. Entonces el pueblo tuvo que vagar 38 años en el desierto, dándole vueltas a la tierra prometida, hasta que se murieron todos esos incrédulos. 38 años. Y Josué y Caleb seguían teniendo en su corazón, en su pensamiento, hermanos, las imágenes de la tierra. Entonces él dice: a ver, como que les falta motivación, ¿no? Y dice Josué: de cada una de esas tribus, de esas 7 tribus, nombren 3 varones. Y vayan y recorran la tierra. Y quiero que vengan y me la describan. Parece como una tarea de kinder, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente ve y ve. Y luego vienes y me cuentas qué viste. Como ellos fueron, ¿no? Oye, es una tierra maravillosa. Encontramos unas uvas que parecen sandías, ¿no? Lo venían cargando con un racimo de uvas, 2 hombres. Un racimo de uvas. Pero vayan y recorran, vayan y vean. Hermanos, creo que nos hace falta recorrer la Biblia. Nos hace falta ir y leer y ver todas estas maravillas. Por eso el salmista se gozaba como aquel que encuentra muchos despojos. Vayan y recórranla y véanla y luego vengan y me platican. Él sabía que habría este entusiasmo en ellos. Y ya para finalizar la historia de Josué, ya por allá del capítulo 21, aquel hombre que
sabio que leía la Biblia, que leyó seguramente muchas promesas, seguramente leyó todo lo que decía Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y dice en el capítulo 21, el verso 45. Lea conmigo, lean todos conmigo, por favor. Dice: a ver, otra vez todos juntos, porque no se entendió así medio raro. ¿Sí? ¿Listos? 1, 2. A ver, pero ¿cómo sabía Josué esto? ¿Por qué Josué puede decir que todo se cumplió? Porque lo leyó, ¿no? Porque conocía las promesas. O sea, Josué sabía cuántas promesas había hecho. Él dice, todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. O sea, las leyó. Tomó nota. Mire, hoy tenemos tantas herramientas y facilidades. Hay una Biblia que puede ir usted a buscar a cualquier librería. Además es una Biblia muy barata. Edición Promesas. Sí, se la recomiendo. Edición Promesas. Viene la Biblia como usted la conoce, en papel, así. Y donde hay una promesa viene sombreada. Así que no batalla. Tú la tienes. Está maravillosa. Vaya y cómprela, búsquela. Lo que cueste, le va a bendecir. Y vaya y agarre, que hay una promesa. Y tómele gusto, tómele sabor. Porque dice Josué que él las leyó todas hasta ese momento. Y hay muchas más, que Josué no leyó. Ahí están. Él las leyó todas en el Pentateuco. Todas las promesas de Génesis a Deuteronomio las leyó. Y han pasado los años y dice: soy testigo que el Señor cumple lo que promete. Que ninguna de las maravillosas promesas, de todas las palabras que Él dijo, ninguna faltó. Todo se cumplió. Incline su rostro, cierre sus ojos un momento. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una promesa hecha. Es en realidad una declaración. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Yo soy Jehová Jireh, el que provee. Yo soy Jehová Nisi, tu estandarte. Yo soy Jehová Elohim, el creador. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 dice: no temas ni desmayes, yo soy tu Dios, yo estaré contigo todos los días. Y puedo seguir el resto del día recordando promesas, y seguramente usted también. Josué nos da el testimonio que Dios es fiel, hermanos, que Dios cumple lo que promete. Él dice: no ha faltado ninguna de sus promesas. Así que la próxima vez que vayas a la Biblia, hazlo con expectativa de recibir algo de parte de Dios. Cuando no sepas qué hacer, lee la Biblia. Cuando tengas insomnio, cuando batalles para dormir, el rey David era uno de esos que tenía insomnio. Por eso en este mismo Salmo 119,
en el verso 148, dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos, para meditar en tu palabra. Cuando no puedas dormir, abre la palabra de Dios. Ábrela. No abras TikTok, no abras todas esas tonterías. Abre la palabra. Y no importa si no te duermes, la palabra va a ser tu sustento, la palabra va a ser tu fortaleza, la palabra va a suplir lo que el sueño no te puede dar, porque no duermes. Y eventualmente tu sueño se va a regularizar y lo vas a disfrutar. Tomen ventaja, hermanos amados, tomemos ventaja de la provisión de Dios manifiesta en su palabra. La Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio para nuestra salud. Es decir, la mejor medicina, hermanos, no es una quimioterapia, no es esto, no es el antibiótico y todo aquello. No. La mejor medicina es un corazón alegre, dice. Y el salmista dice que él encuentra alegría en la palabra. Por eso les digo que la prosperidad, el buen éxito, la sanidad, está ligado todo a la palabra de Dios. La restauración que tu alma necesita hoy, la palabra. Tomen ventaja de ella. Yo les quiero invitar, hermanos, a que vayan y compren una Biblia. Seguramente todos tenemos, pero a lo mejor ya hoy preferimos el celular. Pero vaya y compre si no tiene, y si la tiene, tráigala el próximo domingo. A lo mejor tiene nada más la de su boda o la de los 15 años, tráigasela, ¿sí? Tal vez tiene nada más la de adorno grandota ahí que compró en abonos hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Que vendían así, ¿no? Esa no se la traiga, pero consiga otra, ¿sí? Y traiga su Biblia. No es un amuleto. Es la palabra de Dios, hermanos, que sana, que restaura, que bendice, que prospera. Deleítate en ella. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este momento que nos permites disfrutar. Permite que podamos gozarnos así, Señor, de exponernos a la bendita palabra. Señor, que nuestra alma sea prosperada a través de ella. Y tu promesa es que cuando el alma prospera, Dios, tenemos salud y somos prosperados en todas las cosas. A ti sea, Señor, solo a ti la honra, la gloria y el honor desde ahora y para siempre. Estamos felices, Dios, de que nos hayas encontrado, de que, Señor, te hayas acercado a nosotros y que nos quieras bendecir. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.